Los cuerpos que tienen cargas eléctricas, que poseen una carga neta eléctrica, van a sufrir fuerzas que pueden ser atracciones o repulsiones debidos a la existencia de carga en el otro cuerpo. Nosotros vamos a hacer una cosa, y es de entrada vamos a suponer que tenemos cargas puntuales. Vamos a hacer una importante simplificación porque nos vamos a olvidar de tener cargas que estén distribuidas por una superficie o por un volumen, es decir, un punto, una carga. Es una simplificación importante, pero que nos va a permitir entrar dentro de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb lo que nos va a permitir es saber cómo se puede calcular esa fuerza, ¿no?, que va a haber. Vamos a suponer que tenemos dos cuerpos, en este primer caso, que tienen signos opuestos de la carga. La carga tiene dos tipos, hay dos tipos. Uno es el A y el B, el blanco y el negro, el arriba y el abajo. Bueno, aquí se llamaron positivo y negativo. Cuando las dos cargas son opuestas, no es que la positiva sea más bonita que la negativa, simplemente son dos tipos distintos. Bueno, pues el caso es que cuando los dos tipos son diferentes, la fuerza que va a haber entre ellos va a ser de atracción. Y por efecto de la tercera ley de Newton, una va a atraer a la otra y la otra a la una, con dos fuerzas simultáneas, recordémoslo, simultáneas, de igual módulo pero sentidos opuestos. Las dos cargas tienen que estar separadas por una distancia r, ¿de acuerdo? Y van a tener una cantidad de carga Q y Q'. Esas son las dos cantidades de carga. Bueno, son dos cargas del distinto signo, pero podrían haber sido de igual signo. Para ver cómo depende la fuerza que estamos experimentando en función de cargas y distancias, pues se harían unos experimentos que, bueno, no vamos a contarlo porque si no se alargaría mucho el vídeo, y va a dar lugar a una forma matemática en el análisis de los resultados experimentales que hace que veamos que es proporcional directamente a la carga. ¿Qué quiere decir? Que si la carga es mayor, la fuerza que experimentamos va a ser mayor. Da igual que sea Q que Q', cualquiera de las dos cargas, cuando aumenta va a aumentar la fuerza. Y además va a ser inversamente proporcional a la distancia, pero la distancia al cuadrado. Eso quiere decir que cuando aumentamos la distancia, la fuerza va a disminuir. Bien, pero va a disminuir bastante, puesto que no va a ser solo la distancia, sino la distancia al cuadrado. En esta expresión que tengo aquí, hay una letrita, aquí la letrita K de kilo, y eso es una constante de proporcionalidad, la que nos va a permitir que cuando yo meta la carga en coulombios, que es la unidad del sistema internacional, y la distancia en metros, el resultado me dé en newtons. Esa constante K es una constante que vale, vamos a ver si lo puedo escribir aquí, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio al cuadrado. Bueno, ese número es muy fácil de recordar porque 9 por 10 a la 9 no, es fácil, no es un número complicado. Y esto que tenemos aquí es un vector unitario, cuya única misión que tiene en esta vida es simplemente decirnos hacia dónde va la dirección y sentido. El vector U, como tantas cosas en física, no se calcula. No lo vamos a calcular con ninguna ecuación, lo siento mucho. Te jorobas. Vas a tener que pensar. Entonces, por ejemplo, si en este caso es una repulsión, el vector unitario U, unitario por lo tanto tiene módulo unidad y no aporta cantidad a la fuerza, simplemente va a decir hacia la izquierda o hacia la derecha, lo vamos a tener que deducir a partir del dibujito que hagamos. Entonces el vector unitario U, en este caso iría hacia la izquierda. Bueno, esa constante K es la constante dieléctrica, pero está bien así, puesta como 9 por 10 a la 9 se utiliza bastante en los cálculos de primerizos, cuando estamos empezando a estudiar las fuerzas eléctricas. Pero cuando avanzamos un poco, K tiene muchas limitaciones, y entonces se utiliza 1 partido por 4pi epsilon sub 0. El 4pi es que es muy útil tenerlo ahí dividiendo porque en muchas operaciones se va a ir cuando se avanza en el estudio teórico de las fuerzas eléctricas. Y epsilon sub 0 es la permitividad dieléctrica del vacío. Sí, los nombrecitos se los traen, pero bueno, K constante dieléctrica y epsilon permitividad dieléctrica del vacío. Bien, la fuerza dependerá de la distancia, como es el inverso del cuadro de la distancia de separación entre las cargas, de esta manera. Es decir, que cuando se empiezan a separar las cargas se produce un descenso muy brusco, pero después, cuando ya están bastante separadas, el descenso es mucho menor. Bueno, la permitividad dieléctrica epsilon va a depender de dónde estén las cargas. ¿Qué quiere decir? Pues que si las dos cargas
que tenemos aquí, por ejemplo, las tenemos en el aire, pues la fuerza que va a experimentar va a ser una. Pero si aquí entre medias hay un material como aceite o agua o otro material, la fuerza va a verse modificada. Es decir, que en el medio en el que se encuentren las cargas va a actuar para que la fuerza sea mayor o menor. Hay veces que esa epsilon sub 0, que es el valor que tengo aquí abajo, se utiliza cuando estamos en el aire, porque el aire y el vacío, desde el punto de vista eléctrico, los vamos a considerar semejantes. Pero cuando tenemos otro medio, en vez de poner K1 partido por 4 pi epsilon sub 0, vamos a utilizar otro valor, que será K', no voy a poner K', vamos a poner otra, vamos a poner K2, como la montaña, 1 partido por 4 pi epsilon, donde epsilon pues va a valer 9 por 10 a la menos 11 o cosas así. Como son números muy extraños, se suele utilizar el número relativo epsilon partido por epsilon sub 0, que es una comparación entre las dos permitividades. Por ejemplo, en el aire, ¿veis? 1 partido epsilon partido por epsilon sub 0 es 1,0006, es decir, 1. Pero por ejemplo en el metanol, que sería la epsilon del metanol partido por la epsilon sub 0, quiere decir que epsilon es 33 veces la del vacío. Es una permitividad mayor. Y la del agua 80. Gran parte de las propiedades tan peculiares que tiene el agua para desarrollar la vida dependen de este número, de este 80. Bueno, la fuerza de Coulomb, si escrito entre dos cargas, esta, pues la verdad es que se parece bastante a la fuerza de la gravedad. Y eso nos va a permitir hacer una comparación entre las dos. Bueno, para empezar, la fuerza de gravedad y las fuerzas eléctricas, bueno, más que eléctricas, electromagnéticas, como más adelante se verá, eso ya el año que viene, son fuerzas fundamentales de la naturaleza. Son de las fuerzas más básicas que hay. Por lo tanto, ya es un punto en común. Pero, aparte del aspecto matemático que tiene la fórmula, tienen muchas diferencias. Para empezar, por ejemplo, las fuerzas gravitatorias, es decir, la fuerza que hay entre dos masas separadas por una distancia r, es siempre una atracción. Sin embargo, las fuerzas eléctricas son atracciones y repulsiones, dependiendo de las cargas, si sean del mismo signo o distinto. ¿Por qué? Porque solo hay un tipo de masa, pero de carga hay dos tipos. Y entonces eso va a meter esta asimetría de entrada. ¿De acuerdo? En segundo lugar, las fuerzas electrostáticas son mucho más intensas. G es un número que es 10 a la menos 11, mientras que K es 10 a la 9 en unidades del sistema internacional. Claro, son 20 órdenes de magnitud, desde menos 11 hasta más 9. Eso hace que las fuerzas eléctricas sean muy intensas. Sin embargo, como los cuerpos normalmente tienen cargas positivas y negativas en igual número, pues las atracciones y repulsiones se compensan y pasan desapercibidas. En cambio, las fuerzas de gravedad, como son siempre atracción, hacen que a gran escala dominen el universo y sean las causantes de que la Luna se mueva alrededor de la Tierra o la Tierra y la Luna alrededor del Sol. Y una tercera diferencia y muy importante es esta. El valor de G, la constante de proporcionalidad de la fuerza de gravedad, hasta donde nosotros sabemos, es común para todos los medios en el que se encuentren las dos masas, en el vacío o metidas en el agua. Y lo mismo aquí que en una galaxia lejana. La constante G parece ser un valor universal. Sin embargo, K, la constante que hayamos dicho que depende del medio en el que se encuentren. Si están en el agua vale 9 por 10 a la 9, pero si está metido, en el aire, si están metidos en el agua va a valer otra cantidad. Es decir, las fuerzas eléctricas dependen en el medio en el que se encuentren las cargas, mientras que la gravedad no. Esas son las dos diferencias que hay entre las fuerzas de gravedad y de Coulomb. Y finalmente, ya para terminar con la ley de Coulomb, algo muy sencillito. Si yo tengo 4 cargas, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, y quiero saber qué fuerza ejercen sobre esta cuarta, pues lo único que tengo que hacer es calcular las fuerzas que hay entre ellas una por una. Por ejemplo, la carga 1 con la carga Q. Son rojas las dos, sería una repulsión, que eso querrá decir que son del mismo signo. Esta sería la fuerza debido a 1. Q1 con Q3 también rojo con rojo también sería una repulsión. Uy, esa línea. Vamos a ver si la puedo borrar. Ahí, borrar. Entonces, esta fuerza sería la fuerza debida a la carga 3, que sería una repulsión por ser del mismo tipo, rojo con rojo. Y luego tenemos rojo con azul, que eso querría decir que es una atracción.
Y entonces tendría yo aquí la fuerza debida a 2. Es decir, tenemos dos repulsiones y una atracción. Y lo que tendría que hacer es sumarlas vectorialmente. Recordemos que 1 más 1 es 2 si son números, pero 1 más 1 cuando son vectores no tiene por qué ser 2. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es calculo y lo sumo así tal cual a pelo, porque no va a poder ser. Tiene que hacerse vectorialmente. Pero la fuerza total será la suma vectorial de las tres fuerzas. Una suma vectorial. Es lo que se llama como principio de superposición de las fuerzas. Es decir, F1 más F2 va a ser la suma geométrica, algebraica, perdón, pero no va a darnos un valor de tal manera que F2 aumente su cuantía simplemente por estar al lado de F1. Son independientes las tres fuerzas entre sí. Se suman y punto. Hasta luego.